buenas tardes, queridos hermanos y amigos que se han conectado. Estoy aquí nuevamente para traer este estudio de la palabra del Señor. Como ustedes saben, la palabra del Señor nos dice que nosotros necesitamos crecer en el Señor. Desde el día que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, la Biblia dice que fuimos aceptados como hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde el momento en que somos hechos hijos de Dios, comienza una nueva vida para el cristiano. No importa qué edad uno tenga. Algunos vienen a conocer al Señor desde niños, otros en su juventud y otros ya cuando son bastante adultos vienen a los caminos del Señor. La edad no importa. El asunto es que ese momento en que tú entregas tu vida al Señor, comienza una vida nueva para ti. Y el Señor espera que sea una vida diferente a la de antes. Jesús se lo explicó a Nicodemo con la frase nacer otra vez. Le dijo: te es necesario nacer otra vez. El pobre Nicodemo no entendió de qué se trataba y viene con una pregunta bien tonta. Dice: pero ¿cómo puede un hombre viejo otra vez entrar al vientre de su madre y nacer? Como que él no pudo entender en lo absoluto de qué Jesús estaba hablando. Pero Jesús se lo explica de esta manera. Le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras le está diciendo, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. El nacimiento físico es una cosa, pero hay otro nacimiento, que es el nacimiento espiritual. Y hay que nacer en el espíritu. Entonces el apóstol Pablo, explicándoselo a los creyentes, le dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense o desháganse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y revestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Lo que está explicándole es que la manera de vivir de antes tiene que terminar. Cuando venimos al Señor tenemos que comenzar una vida nueva. En un sentido es como que el Señor nos da una nueva oportunidad. Como dice el refrán, borrón y cuenta nueva. El apóstol Pablo dice: porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y es aquí que todas son hechas nuevas. El Señor nos da una nueva oportunidad de empezar, y esta vez empezar haciendo las cosas bien. El único problema es que ya nosotros, nuestra forma de ser, se había acostumbrado a hábitos que no eran buenos. Él lo dice: el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Él usa la palabra viciado, que quiere decir que ha hecho un hábito que se ha vuelto vicio, o sea, es una costumbre tan grande. Ustedes saben que eso es verdad. A veces hasta nos creemos que somos así. Tenemos unas malas costumbres de ser de una manera incorrecta, actuar en una forma incorrecta, y nos justificamos, decimos: es que yo soy así. Sin embargo, podemos cambiar. Si nosotros hacemos el esfuerzo, nos damos cuenta que eso no está bien y hacemos el esfuerzo, podemos cambiar. Pero mientras nosotros sigamos excusándonos y diciendo: no, yo soy así, y que queriendo que los demás me acepten de esa manera, naturalmente no voy a cambiar. Por eso es que el apóstol Pablo dice que para uno zafarse de esa vieja manera de ser, uno tiene que renovar el espíritu de la mente y revestirse de la nueva criatura que ha sido creada según Dios. O sea, cuando uno viene al Señor, Dios pone en uno un sentir diferente, una forma de pensar diferente.
Porque al momento que tú admites que estás mal y le pides perdón al Señor, hay un cambio en ti. El Espíritu Santo comienza a hacer, yo digo, una limpieza general, a sacar todo lo que no sirve, y tú te empiezas a dar cuenta cosas que antes tú te excusabas, cosas que antes tú decías, eso no importa, eso no tiene nada que ver, todo el mundo lo hace, todo el mundo es así. De momento tú mismo te sientes incómodo hablando de esa manera y actuando de esa manera. Porque el Espíritu Santo está redarguyéndote y está enseñándote una nueva forma que es creada según Dios. Dios tiene un plan y propósito para nuestras vidas. Pero en muchas ocasiones nosotros hemos llevado largos años viviendo en un mundo lleno de malas costumbres, malos hábitos, y nos hemos habituado que nos parece que eso es lo normal, pero no es así. Entonces el Señor quiere que nosotros comencemos, y lo compara con el nuevo nacimiento. Él le dijo a Nicodemo, tienes que nacer otra vez. En otras palabras, casi que le dice, todo lo que tú estás haciendo está mal. Tienes que empezar de nuevo. Y ese nuevo nacimiento, vamos a compararlo con el nacimiento de una criatura. Cuando nace un bebé, ese bebé no sabe nada, ni puede hacer nada. Sus padres se lo tienen que hacer todo. Su mamá lo alimenta, lo baña, lo viste, lo cambia, lo arropa. El bebé no sabe hacer absolutamente nada, pero día por día ese bebé empieza a crecer. Y a medida que va creciendo, va aprendiendo. Y a medida que va aprendiendo, uno espera más de él. ¿Ve? En los primeros semanas y meses la mamá lo hacía todo. Pero poco a poco la mamá va a desear y a esperar que ese bebé haga algunas cositas. Cuando el bebé comienza a agarrar su propia botellita para tomarse su leche, la mamá lo ayuda, y al principio él no quiere y echa los bracitos y uno se los pone así y así. Y cuando ya el bebé agarra su botellita y se toma su leche, uno bien contento, ¡ay! Aprendió a hacerlo. Al principio el bebé solo está acostado, pero cuando al fin empieza a levantarse, a sentarse, uno se pone tan contento, oh, aprendió, ya se puede sentar, oh, ya se para el bebé, ya da unos pasitos. Nos alegra ver que el niño va creciendo y va aprendiendo. De la misma manera, Dios espera que nosotros, cuando venimos a Él, al principio no sabemos nada, al principio estamos con todas las ideas equivocadas, pero el Señor quiere que nosotros empecemos a aprender y a crecer. Ya no vamos a crecer en tamaño, ahora vamos a crecer intelectualmente y espiritualmente. Y nosotros necesitamos que nuestra fe crezca también. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, acerca de la fe hay un verso en la Biblia que dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. De manera que nosotros necesitamos ir a la Biblia. El apóstol Pedro dice que la Biblia viene siendo como el alimento para que nosotros podamos crecer. Así que al leer la palabra, tú vas entendiendo, conociendo al Señor, y eso te va ayudando a crecer, porque a medida que tú conoces, empiezas a implementar unos cambios en tu vida. El Espíritu Santo ahora va a estar dentro de ti para ayudarte. Lo que antes a ti no te importaba y lo hacías y la conciencia ni te acusaba, ahora el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está amonestando para que hagas las cosas bien, y cuando las haces mal te dice, eso no es así, así no es que se hace, y tú te sientes incómodo de cosas que antes tú hacías y no te importaba, porque ahora el Espíritu Santo te está ayudando. Y a medida que tú vas leyendo en la Biblia, vas conociendo más al Señor y conociendo la voluntad de Dios para ti, lo que Dios quiere, lo que no quiere, y de esa manera nosotros podemos crecer, que es lo que el Señor espera de nosotros. Fíjese, vamos a ir al libro de los Efesios, y aquí en el capítulo 4 vamos a leer del 11 al 13.
dice el apóstol Pablo, él mismo, hablando de Dios, el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, y aquí es donde quiero que pongan mucha atención, qué es lo que nosotros tenemos, a dónde es que tenemos que llegar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Así que el crecimiento básico que nosotros necesitamos hacer es la fe. Nuestra fe tiene que empezar a fortalecerse y a crecer. Y lo segundo es el conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que conocer más al Señor. El primer día quizás alguien nos habló del Señor y eso impactó nuestra vida y por eso hicimos una decisión que queríamos entregar nuestra vida al Señor. Pero a medida que vas leyendo lo vas conociendo más. Es como cualquier amistad que uno hace con una persona. Tú conoces a una persona por primera vez y te cayó bien, pues dices, esta persona me cae bien, podemos hacer amistad. Pero mientras más hablas con esa persona, mejor la conoces. Si salen, comen juntos, se toman un café juntos, van a un paseo juntos, ahí aprenden a conocerse y entonces se dan cuenta cuántas cosas tienen en común y pueden hacer una buena amistad. Lo mismo pasa con el Señor. No podemos conocer al Señor sin hablarle. ¿Y cómo le vamos a hablar al Señor? A través de la oración. Tú no puedes tener amistad con nadie y no hablarle. Para hacer amistad hay que hablar. Para poder uno tener una amistad con el Señor tenemos que hablar con el Señor. Así que a través de la oración nosotros hablamos con Dios. Y a través de la lectura de la Biblia Dios nos habla a nosotros. Mientras tú estás leyendo, Dios te está hablando y ahí tú vas conociendo y acercándote más al Señor. Pero sigue el verso diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, tenemos una meta. No es así, bueno, ya yo leí, ya sé un poquito, sino que el apóstol Pablo dice, tenemos una meta que alcanzar y es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es el Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, la meta es alta, porque Cristo es perfecto en todo el sentido absoluto de la palabra y nosotros somos imperfectos en todo el sentido absoluto de la palabra. Nosotros estamos llenos de errores, de fallas, de defectos. Y para nosotros llegar a ser como Cristo nos falta mucho, mucho, mucho. Pero no te desalientes, querido hermano. La vida cristiana hay que llevarla un paso a la vez, un día a la vez, poco a poco. El Señor no espera que de la noche a la mañana tú seas el súper cristiano. Dios nos conoce y Él lo que mira es que tú tengas la intención del corazón correcta, el propósito de tu corazón sea de amarla y de servirle. Que de cuando en cuando hacemos algo mal, cometemos algún error, eso no le coge de sorpresa al Señor. Dios que nos creó, Él sabe que nosotros somos débiles. Y Él no se sorprende ni se escandaliza porque alguno de sus hijos haga algo o diga algo en una forma que no es correcta. Pero sí el Señor espera que nosotros podamos reconocer cuando estamos mal, podamos darnos cuenta, quizás no en el mismo momento, hay veces que en el momento uno se ciega por lo que pasa, pero al rato uno recapacita y uno lo piensa bien y uno dice, yo no debía de haber dicho así, yo no debía de haber hecho esto. El momento en que tú recapacitas, el Señor espera que tú se lo admitas, Señor, sé que lo hice mal. Esa es la actitud que Dios desea de nosotros, que seamos suficientemente humildes para admitir nuestros errores
y que sigamos tratando de mejorar para llegar a la estatura de Cristo. Así que el modelo es el modelo de perfección. Dios quiere que nosotros seamos como su Hijo Jesucristo. Cuando lo presenta aquí, lo presenta como el Hijo de Dios. Pero nos había dicho antes que a todos los que le recibieron, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que nosotros también somos hijos de Dios. Pero Jesucristo, que es el Hijo de Dios, viene siendo, vamos a decir, nuestro hermano mayor. Y es el que nosotros tenemos que observar y tener de modelo. Él ya lo alcanzó toda la perfección. Nosotros nos falta mucho, pero el Señor nos ha permitido ser sus hijos. Y nosotros tenemos que, como Pablo decía, ser imitadores de Dios como hijos amados. Una de las cosas que a mí más me gusta ver en los niños pequeños es cómo ellos tratan de imitar a los papás. Hay veces que usted ve a un niño de 1 año, año y medio, tratando de ponerse los zapatos del papá o los zapatos de la mamá. Y tú ves que pone sus piecitos chiquititos en un zapatón grandísimo y logra dar unos pasos y va bien contento porque va caminando en los zapatos de la mamá, en los zapatos del papá. Y uno lo mira y uno se ríe, lo retratamos, a veces hasta videos sacamos. Pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros tratemos de ponernos en sus zapatos. Que nosotros tratemos de imitarlo, que nosotros tratemos de caminar como Él, que nosotros tratemos de ser como Él. Y eso es algo que si lo tenemos en mente lo logramos hacer. No podemos perder de vista que tenemos un modelo que el Señor nos ha puesto, que es el Señor, y que debemos de tratar de imitarlo. Y no debemos de desalentarnos y decir, ay, yo no puedo. Ya tantas veces que he tratado, pero es que yo soy así, pero es que yo... No, a veces nos desalentamos y nos damos por vencidos antes de tiempo. Pero vamos a pedirle al Señor que nos dé la resistencia y la perseverancia para nosotros continuar. ¿Que te salió mal? Bueno, admíteselo al Señor, me equivoqué, no debía de haber hecho esto, perdóname, pero voy a seguir, mañana voy a tratar. Hoy no lo logré, pero mañana voy a seguir tratando. Y así, paso a paso, vamos mejorando. El que trata siempre mejora. El que se da por vencido se estanca. Y nosotros no nos podemos estancar, nosotros tenemos que ir en aumento. La Biblia dice, y eso está en el Antiguo Testamento, que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es claro. Usted ve como el sol, usted lo ve salir en la mañana y parece que va subiendo, subiendo hasta que llega al mismo medio. Bueno, de esa misma forma debe ser, según la palabra del Señor, el camino del hombre justo, que debe de ir en aumento, hacia arriba, hacia adelante, siempre hacia arriba. Y el Señor nos irá ayudando para que lo logremos hacer y llegar. Así que entonces Dios espera de nosotros que crezcamos. Imagínense si lo comparamos con un bebé. Si usted tiene un bebé y nació el bebé y está bello y usted está loco con el bebé, tan contento, pero se queda de ese mismo tamaño, no crece nada. Pasan las semanas, pasan los meses, está igualito. Eso nos daría mucha preocupación, ¿verdad que sí? Nosotros en el sentido espiritual necesitamos ir mejorando, ir perfeccionando y ir creciendo. Porque si nos quedamos igualitos que cuando empezamos, hay algo que no está bien. Y el Señor se preocupa de que nosotros no estamos bien, porque no estamos creciendo. Él espera que cada uno de nosotros crezca. Y el crecer va a querer decir mejorar, perfeccionar nuestra manera de ser. Si nos vamos al libro de los Colosenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
Y entonces fíjense la comparación que pone. Dice, porque ustedes han muerto y las vidas de ustedes ahora están escondidas con Cristo en Dios. Fíjense qué comparación. Pero el consejo que le da es que pongamos los ojos en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Por naturaleza tendemos a buscar lo material. Es normal, es lógico, ¿no? Que uno procure las cosas materiales que a uno le gustan. Queremos una casa bonita, muebles bonitos, un carro bueno, nos gusta vestir bien, tener buenos zapatos y todo eso es normal. Pero el apóstol le dice, ok, ustedes siempre han estado acostumbrados nada más que a mirar lo material, pero yo les voy a dar un consejo. Vamos a empezar a mirar las cosas de arriba y vamos a empezar a buscar las cosas espirituales, porque esa es la manera en que vamos a crecer espiritualmente. Así que si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que poner tu mirada en las cosas de arriba. En cuanto a las cosas de antes, lo que él le llama la pasada manera de vivir, hay dos consejos. Hay uno que dice que nosotros tenemos que hacer morir ciertas cosas. Hay ciertas cosas que hay que eliminarlas completamente. Y hay ciertas cosas que dice, estas cosas déjenlas de hacer también. Jesús le dijo a los discípulos, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Eso fue palabra de Jesús a sus discípulos. Escudriñen, quiere decir estudien, busquen en las escrituras. No solamente para encontrar la vida eterna, sino para conocer más al Señor. Eso está en el Evangelio de Juan 5:39. Y entonces nosotros vemos que para nosotros poder crecer, pues necesitamos poner atención a lo que la palabra dice y someternos a lo que la palabra dice. En otras palabras, obedecer. La obediencia es como un requisito básico para uno poder servirle al Señor, para uno poder agradar al Señor. Ustedes saben que cuando Dios creó a la primera pareja, Adán y Eva, Él los creó en una condición perfecta. Creó para él un jardín, pero perfecto, que le llamó el Edén, y puso ahí a Adán y Eva para que vivieran. Entonces, ellos pudieron vivir ahí, yo no sé cuánto tiempo, pero vivían tranquilos, seguros, felices, hasta que desobedecieron a Dios. El día que ellos desobedecieron y comieron la única fruta que no podían comer, había un montón de árboles, y de uno solo el Señor le había dicho, solamente no coman. El día que ellos fueron y comieron de aquel, la desobediencia los hizo que perdieran todo. Entonces, si ustedes miran que en la creación, Dios había creado a Adán y Eva en una forma perfecta. Si miramos en el aspecto físico, ellos no padecían de enfermedad de ninguna, no les daba dolor de ninguna clase, y el cuerpo de ellos no se ponía viejo, no se deterioraba. Ellos estaban en una edad perfecta para continuar viviendo quién sabe qué cantidad de años. En el sentido mental y emocional, pues ellos vivían felices y ellos se sentían seguros ahí, no había nada de qué temer. No tenían miedo de ninguna clase. Y en el sentido espiritual, pues ellos gozaban de la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios se paseaba por el huerto y hablaba con ellos todas las tardes. Así que había una comunión con Dios perfecta. Pero el día que ellos obedecieron, entró el pecado en ellos, todo cambió. En el sentido físico, llegaron las enfermedades, llegaron los dolores, y de ahí en adelante, como Dios le había dicho, el día que comas de esto morirás, de ahí en adelante el cuerpo de ellos empezó a envejecer hasta llegar al término de sus días. En lo emocional se le metieron temores. Lo primero que dice es que se asustaron y se fueron a esconder.
se sintieron culpables, se dieron cuenta que habían hecho mal. Ellos nunca se habían sentido culpables de nada, nunca habían tenido miedo de nada, y ahora ustedes lo ven escondiéndose de Dios. Tengo miedo, ahí viene Dios, corre, huye. Se sentían avergonzados de ellos mismos, y en lo espiritual perdieron la comunión con Dios, porque después que Dios habló con ellos y le puso su castigo, no volvió a bajar más a hablar con ellos. Así que se interrumpió. Como dice el profeta Isaías, el pecado hace una división entre Dios y el hombre. Lamentablemente el ser humano, según estamos mirando aquí, está compuesto de 3 partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo es la parte física, la parte material del ser humano. El alma es el asiento de los sentimientos, de los pensamientos. Es lo que le llamamos el corazón. Ese es el alma de la persona. Y el espíritu es la parte que anhela algo de Dios. En todo ser humano hay un deseo de conocer a Dios. Muchos, porque no lo conocen, se van a religiones extrañas y adoran cosas extrañas, pero eso comprueba que hay algo dentro del hombre que lo lleva a buscar a Dios. Algo que le hace entender que tiene que haber algo superior y sobrenatural por encima de ello. Entonces el hombre, el ser humano, ha sido afectado totalmente por el pecado, y a causa del pecado de Adán, toda la raza humana, todo el resto de la humanidad ha tenido que vivir bajo esas consecuencias del castigo, de la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Con todo, nosotros vemos que Dios, que lo sabe todo, porque uno de los atributos de Dios es que lo sabe todo. Él conoce y sabe todas las cosas. Él sabía lo que Adán y Eva estaban haciendo. Con todo, Él vino a buscarlos. Después que ellos comieron de la fruta, la Biblia dice que Dios vino y ellos se habían escondido. ¿Ustedes creen que Dios no iba a saber en dónde ellos se escondieron? Pero Dios le pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? O sea, le da la oportunidad de que él conteste. Él podía ir a donde Adán se había escondido y haberle dicho: ¿tú te crees que te vas a esconder de mí? ¿Tú no sabes que yo te veo y sé dónde tú estás? Pero Dios no es malo, al contrario, Dios es bueno y misericordioso. Le quiso dar la oportunidad de que él saliera de su escondite y le explicara lo que había pasado. Y Dios empieza a dialogar con Adán y con Eva, y como en realidad ninguno de los dos admitió su pecado, cada uno trató de echarle la culpa a alguien, Dios tuvo que aplicar el castigo, porque lo que Dios espera de nosotros no es que seamos perfectos, pero sí que podamos admitir nuestros errores. Entonces ahí pues ellos lo perdieron todo, Dios los echó del jardín del Edén, y aquel lugar ideal donde ellos podían haber vivido años y años felizmente, se terminó. De ahí en adelante ya él tuvo que salir y trabajar, y la vida se hizo complicada y difícil. Pero nosotros sabemos que a pesar de todo, en la misericordia de Dios, Él siempre da una oportunidad para arrepentimiento. Y nosotros necesitamos, por la fe, agarrarnos de las promesas de Dios. Ahora nosotros vivimos en un mundo perdido, en un mundo caído, pero sabemos que la misericordia de Dios nos alcanza. Por lo tanto, por la fe nosotros tenemos que aceptar las promesas de Dios y buscar la forma de agradar a Dios para volver a acercarnos y recuperar la comunión con Dios que a causa del pecado se perdió. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios de todo, así que lo primero que necesitamos para acercarnos a Dios es tener fe. ¿Y por qué nosotros vamos a tener fe en Dios? ¿Valdrá la pena tener fe en Dios? Sí. Yo creo que la fe, si tú tienes fe o no tienes fe, depende de cómo tú ves a Dios.
Si tú te das cuenta que Dios es bueno, que Dios te ama, que Dios te cuida, que Dios es el que te da la mano, es el que está a tu lado cuando tú tienes los problemas, es el que te sostiene, es el que te levanta el ánimo cuando no tienes ánimo, tú puedes tener fe en Dios. Pero aquellas personas que dicen, no, yo no creo en Dios, ellos preparan su mente para no creer y no pueden creer. Pero una vez que tú te das cuenta que Dios es bueno y que Dios te ama, tú puedes entonces depositar en Dios tu confianza. Pero, ¿cuánta fe uno tiene? Hay algunas personas que dicen, yo tengo una fe tan grande, y hay otros que dicen, ay, yo no tengo fe. ¿De qué depende que tú tengas fe o no tengas fe? Depende del conocimiento que tú tienes de Dios. Porque mientras más tú conoces a Dios, tu fe va creciendo más y más. Así que si tu fe está pequeñita, acuérdate que la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra. Empieza a leer más, empieza a oír mensajes de la palabra, empieza a oír música cristiana que te levante tu espíritu. Cuando tú vienes a ver, tu fe se va fortaleciendo. Porque la fe viene por escuchar la palabra del Señor, y la palabra del Señor te confirma que Dios es bueno, que Dios te ama, que Dios es poderoso, que Dios está a tu lado y que te va a sostener en todos tus momentos difíciles. Entonces, pues ahí nosotros tenemos que continuar para poder seguir creciendo, como decía el apóstol Pablo. Todo comienza con tu decisión de buscar a Dios. Y nuestra parte en este proceso del crecimiento es obedecer a Dios. Aquí está el verso que yo estaba mencionándoles ahorita, que lo empecé a buscar y como que no lo encontré. Colosenses capítulo 3. Y es del 1 al 17, no lo vamos a leer todo, pero por el verso 5 dice, haced morir estas cosas. Entonces menciona unas cosas muy fuertes. Si usted abre su Biblia en el libro de Colosenses, vamos a buscarlo aquí, Colosenses capítulo 3, hay unas cosas que tenemos que eliminarlas totalmente. Y dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, esas cosas son cosas muy malas y el apóstol Pablo dice, ustedes las tienen que eliminar completamente porque esas cosas ofenden a Dios. Pero luego sigue hablando y dice en el verso 8, pero ahora dejen también estas cosas. Entonces menciona otra lista de cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Entonces, estas cosas también son malas, pero fíjese que muchas veces nosotros no consideramos que esto es pecado. Porque mire lo que dice, ira, enojo, blasfemias. Pues todo el mundo se disgusta y todo el mundo dice cosas pesadas cuando se está enojado. No mientan unos a los otros. La gente miente muchísimo. Y no están pensando que eso es un pecado. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, esto también hay que dejar de hacerlo, porque tampoco le agrada a Dios. Nosotros a veces hacemos división entre las cosas. Las primeras cosas que decía la lista, las primeras cosas que Pablo dijo, esto ustedes lo tienen que eliminar completamente. Cuando leímos la lista, ustedes dicen, bueno, es verdad, todo eso son pecados, todo eso son cosas malas. Pero esta segunda lista son cosas que la mayoría de la gente la hace y se justifica diciendo, todo el mundo lo hace. Pero que todo el mundo lo haga no quiere decir que Dios lo va a aprobar. No le agradan a Dios estas cosas y nosotros poco a poco tenemos que ir luchando por dejar de hacer estas cosas y dejar de ser así. Eso es parte del crecimiento. Crecer en el sentido físico es ir aumentando en tamaño, pero crecer espiritualmente es ir perfeccionando nuestra manera de ser. Uno no crece de la noche a la mañana.
es un proceso, pero uno se va perfeccionando, mejorando su manera de ser y su manera de comportarse, porque la Biblia nos enseña que debemos de ser así. De hecho, en una ocasión Jesús, hablando con sus discípulos, le dijo: el árbol se conoce por su fruto. Ustedes no van a recoger manzana de un árbol de naranja, ni mango de un árbol de aguacate. Cada árbol da su fruto. Así el hombre da su fruto. Y el Señor nos habla de cuáles son los frutos que Él quiere que nosotros demos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Esos son los frutos que Dios espera de nosotros. Pero la persona que no tiene a Dios, ¿qué frutos son los que da? Todos damos frutos. Lo que pasa es que algunos dan buenos frutos y otros dan malos frutos. Blasfemias, mentiras, engaños, traiciones, adulterios, robos. Ese es el fruto de la persona que no tiene temor de Dios. Entonces, a veces nos hemos habituado a actuar mal. Y el Señor quiere que nosotros, buscando de Él, Él nos va a ayudar, pidiéndole que nos ayude a controlar el temperamento, a cambiar nuestra forma de hacer. El Señor nos va a ayudar y nosotros vayamos eliminando todas esas cosas de nuestra vida. Cuando nosotros vamos eliminando esas cosas, estamos creciendo espiritualmente. Estamos alcanzando la estatura de Cristo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros podamos implementar estas cosas buenas en nuestra vida. A medida que nosotros lo vamos implementando, se nota el crecimiento. Las demás gente notan el crecimiento. Y el crecimiento va a tener que ser un proceso, digo yo, de toda la vida. Fíjense que el apóstol Pablo una vez dijo de esta manera: no que ya yo lo haya alcanzado, ni que ya yo sea perfecto, pero prosigo a ver si logro aquello para lo cual yo fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Esto es el apóstol Pablo hablando. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Entonces, si el apóstol Pablo decía: yo no pretendo haberlo alcanzado y yo sé que yo no soy perfecto, ¿qué diremos tú y yo? ¿Cuánto nos falta? Bueno, nos falta mucho, posiblemente nos falta mucho, pero no te desalientes. Vamos a seguir. Si nosotros seguimos, el Señor nos va a ayudar. Si nosotros nos damos por vencidos, decimos: no puedo, yo no puedo, pues nunca lo vas a poder hacer. Pero si tú te esfuerzas, Dios te va a ayudar. Y Dios quiere que nosotros sigamos creciendo, así que esto es algo que está en la voluntad de Dios para nosotros. Hermano querido, te animo a que te esfuerces. Dios se agrada cuando ve que nosotros queremos someternos a su voluntad. Él sabe que no es fácil, pero Él quiere que tengamos la voluntad para tratar y para hacerlo. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, y pues ya nos veremos el jueves que viene con otro estudio de la palabra del Señor.